orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país, orgulloso pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón. Así es que, señor Handal, bienvenido, gracias por estar con nosotros, me da gusto tenerlo esta mañana. Estamos aquí a disposición, como siempre. Bueno, señor Handal, comencemos por eso, conociendo, porque me parece bastante simpático, en todo caso, el hecho de que un día de estos se da por muerto, ¿no? Yo particularmente recibí llamadas telefónicas también preguntando que averiguáramos sobre el fallecimiento del señor Handal. Lo simpático es que inmediatamente se da cuenta y tiene que aparecer en una conferencia de prensa. ¿Cómo se da esta confusión de su supuesto fallecimiento? Mira, es que para algunas personas no hayan que hacer conmigo, esa es la verdad, ¿verdad? Entonces prefirieron matarme, ¿verdad? Y empezaron a divulgar eso. Bueno, hay versiones. El Mundo publicó la noticia de que había muerto F. Melenista, muere en Venezuela. Por aquí tengo el recorte. Ahí está, exactamente eso. ¿Verdad? F. Melenista muere fallece en Venezuela. Y abajo pusieron mi fotografía. Claro que en el pie de página no decía que yo estoy muerto, ni en el texto decía eso. Pero hubo otros que, claro que salió un poco... No, pero está interesante mostrarlo, porque ciertamente dice F. Melenista fallece en Venezuela y aparece, única foto que aparece la del señor Handal ahí, ¿no? Aunque después explica allí que es la joven esta que falleció allá en Venezuela y que todo el mundo sabe. Pero, claro, el lector común puede equivocarse, pero los periodistas no tienen derecho a hacerlo en base de esto, porque son periodistas y saben leer. Pero otro medio, me parece que fue del Canal 6, que surgió la noticia, o podemos decir el rumor, de que yo estaba muerto, y le fueron agregando cosas, porque de repente yo estaba en el hospital médico quirúrgico. De repente se decía de qué había muerto. Entonces empezaron una cantidad de llamadas. Al principio yo no les di mucha importancia, pero las llamadas se fueron... Fue creciendo, ¿no? Fue creciendo, y hasta llegó gente al local del partido, algunas personas preguntando, pero llorando. Entonces decidí convocar a la conferencia de prensa y dar la noticia de que estoy vivo. Además, disculparme con aquellos que hubieran preferido que estuviera muerto, pues, que no pude satisfacerlo. Y usted andaba entonces, estaba en el país, ¿no? Claro. Pero estaba preparando un viaje o recién había regresado de Venezuela. Había regresado de Venezuela y estaba en reunión de la comisión política en ese momento, del partido. Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país, orgulloso pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón. Fecha 21 no tengo, pero vamos a sumarle uno. 21 más 1 es 22. En El Salvador, el 22 de enero de 1932, hubo una insurrección campesina, indígena y obrera, que fue derrotada. A eso le siguió una matanza terrible, y entonces conté cómo fueron fusilados cientos de personas, las hacían cavar las tumbas, las hacían cavar unas zanjas, de eso hay fotos, y en la noche con la luz de los camiones los alumbraban y los mataban. Cientos, y a otros que los mataron a mansalva. Y Farabundo Martí, dije yo, estuvo combatiendo allá con Sandino y fue enviado por la Universidad Popular. La Universidad Popular era un centro de conferencias dependiente de la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador, que era una gran central de trabajadores de la ciudad y del campo que funcionaba desde 1924 en adelante. Allí llegaban a la Universidad Popular los intelectuales más destacados de la época,
a dar clases, a dar charlas de economía, de política internacional, de todos los temas interesantes, de historia, de constitución. Entonces, aquí en El Salvador, mientras Sandino estaba peleando en las montañas en Nicaragua, había un gran movimiento de solidaridad. Y la Universidad Popular organizó una asamblea de solidaridad para expresar la solidaridad. Entonces, en esa asamblea, un obrero, todo esto lo conté con estas mismas palabras allí, un obrero se paró y dijo, pero la solidaridad de palabras no es suficiente, hay que ir allá a combatir junto con Sandino. Y yo propongo, dijo, que en esta misma asamblea elijamos el primer grupo. En ese primer grupo fue electo Farabundo Martí y 4 más, que cumplieron el mandato de la asamblea y se fueron para Nicaragua. Allá estuvieron combatiendo. Farabundo Martí llegó a ser coronel del ejército sandinista, del ejército de Sandino, y llegó a ser el secretario político de Sandino. Y algo, entonces, ¿no pasó algo similar? Pero dije yo, pero a Farabundo también lo mataron. El 1 de marzo lo fusilaron junto con 2 compañeros más, con Alfonso Luna y Mario Zapata. Entonces Fidel, que estaba en la mesa junto con Chávez, que tenían sus micrófonos, me dice, y mira, Chafik, ¿qué harían los salvadoreños? Me dijo, si los Estados Unidos llegaran a invadir Venezuela. Entonces yo dije sin ninguna vacilación, deberían ir, y aquí está, aquí tengo el Granma, que publica textualmente, y de allí lo voy a leer, porque aquí se ha manoseado mucho. A ver, hacemos la pausa comercial, señor Handal, y cuando regresemos nos lee esa parte precisamente y continuamos con este relato. Vaya, muy bien. Pausa, volvemos. Pues hubo una efervescencia de algunos dirigentes políticos, incluso dijeron, bueno, hoy que explique de dónde va a sacar las armas, debe de tener armas por ahí, a lo mejor no se desmovilizaron bien, a lo mejor los comandos urbanos dejaron armas guardadas, o el FMLN todavía tiene armas guardadas. Incluso dijo, vamos a formar una comisión para investigar las palabras y las declaraciones del señor Handal. Y hoy en prensa gráfica lo repite el ministro de Gobernación. Ajá. Que está dispuesto todavía a formar la comisión. Que quiere que se forme. No es que esté dispuesto, no depende de él, ¿verdad? Afortunadamente. Bueno, mira, aquí tengo yo el diario Granma del día siguiente, del día 22, lunes 22 de agosto, en donde se da una crónica de lo que ocurrió en el Aló Presidente. Entonces dice, voy a leer la parte correspondiente, que ya la leyó también. Ya la leí aquí mientras estamos en la pausa comercial, por ejemplo. Sí, dice, Chafik Handal, dirigente histórico del FMLN de El Salvador, recreó también, dice también porque antes había hablado... Sobre lo que ya me había explicado en el programa. Sí, ya había hablado Daniel, ¿verdad, Ortega? Chafik Handal, dirigente histórico de El Salvador, recreó también pasajes de la lucha del revolucionario salvadoreño Farabundo Martí, fusilado en 1932, que es lo que ya relaté. A una pregunta de Fidel a Chafik sobre qué harían los salvadoreños si Venezuela fuera agredida por el imperialismo, respondió que sin necesidad de una asamblea, se refiere a la asamblea que yo había relatado, donde el obrero levantó la mano de la Universidad Popular, donde nombraron a Farabundo para que fuera allá. Respondió que sin necesidad de una asamblea debemos ir cientos y si se puede miles a combatir por la soberanía de ese pueblo. Eso es lo que dije. Aquí han dicho que yo voy a mandar tropas. Saca de manera ridícula, ha salido a decir que solo él puede mandar tropas a otra parte, lo cual es mentira también. Aquí tengo la Constitución, si es necesario leo los artículos. Saca no está autorizado a mandar tropas a ninguna parte, tiene que pasar por la asamblea. La asamblea es la que toma la decisión, no Saca. Así lo estaba haciendo, ¿no? Sí, pero él dice que solo él puede mandar. Y mandar tropas. Y han estado diciendo que yo voy a mandar. No, y que tiene armas. Y que tengo armas, que tenemos armas. Miren, pero ese es ridículo. ¿Cómo creen que pueden ir patriotas a solidarizarse con otro pueblo llevando armas? Aquí vinieron, durante nuestro conflicto,
vinieron venezolanos y murieron venezolanos aquí, mexicanos, brasileños, argentinos, peruanos, ecuatorianos, costarricenses, hondureños, guatemaltecos, y vinieron europeos y norteamericanos y norteamericanas. ¿Se imaginan que hubieran venido con armas? ¿Creen ustedes que los dejan subir al avión o al tren o a lo que sea, a los autobuses, y que los hubieran dejado entrar en la frontera? Obviamente se está refiriendo a una forma clandestina de llevar armas, me imagino que a eso se refería. Pero ¿cómo van a llevar el y para qué van a o el llevar ministro de Gobernación? No, hombre, ellos están inventando para distraer la atención, para manosear la mente del pueblo, porque ni siquiera es manipular, es manosear la mente del pueblo. ¿Qué van a andar llevando armas? ¿Y para qué van a llevar armas si allá hay armas? Y los que vinieron aquí peleaban con las armas que nosotros teníamos. Pero mira, yo quiero decir un poco más sobre nuestra historia. Nuestros padres de la patria, nuestros próceres, todos fueron solidarios, internacionalistas, en toda América Latina. Y voy a poner algunos ejemplos. Gerardo Barrios, el capitán general Gerardo Barrios, estaba gobernando El Salvador el presidente Rafael Campos, cuando en Nicaragua estaban invadiendo los norteamericanos encabezados por William Walker. Los costarricenses, un pueblo que es generalmente pacífico, estaban ayudándole al pueblo nicaragüense combatiendo en tierra nicaragüense. Entonces, el presidente Campos le dio la misión a Gerardo Barrios que fuera a Guatemala, donde gobernaba Rafael Carrera, enemigo mortal de Gerardo Barrios y de Morazán. Morazán ya había sido fusilado en Costa Rica, a convencerlo de que fueran a luchar en Nicaragua para expulsar a los invasores. Miren, y Gerardo Barrios se fue con una pequeña escolta, pequeñita escolta, a caballo, a hablar con su enemigo mortal. Y lo convenció. Y fueron a combatir a Nicaragua. El general Cabañas estuvo allá, por eso se llama Cabañas ese departamento. Estuvieron también los hondureños. Toda Centroamérica se movió. ¿Usted cree que los salvadoreños deberían de ir en caso de una hipotética invasión a Yo no tengo Venezuela, la menor duda, no tengo la menor duda de que aquí habría cientos, y dije también que puede ser miles, que querrían ir allá. Yo conozco a este pueblo. Yo tengo 61 años de venir en la lucha aquí, Romeo. Si alguien conoce, soy yo. Y te digo que estoy seguro que los habría. Ahí he estado recibiendo llamadas que donde se inscriben. ¿Sí? Y yo les he dicho, miren, no se trata de eso. Además, nosotros no queremos que haya una invasión a Venezuela. Y confiamos en que el pueblo norteamericano va a impedir esa invasión. Nos hemos puesto en el caso hipotético de que eso ocurra. Y lo que yo he hecho es nada más reafirmar una tradición histórica. La historia de este país ha sido abandonada por quienes están gobernando. Te voy a poner dos ejemplos más, si me permitís, porque creo que es la oportunidad de que el pueblo recree su historia. Mira, ya hablé del caso de la asamblea en la Universidad Popular y cómo enviaron salvadoreños allá. Pero es que en ese momento no era solo la izquierda la que tenía esa posición. El gobierno de la época era el gobierno del presidente Pío Romero Bosque, y el gobierno de Pío Romero Bosque tenía simpatías hacia Sandino. ¿Cómo se expresó eso? Su canciller, el doctor José Gustavo Guerrero, asistió como jefe de la delegación de El Salvador a la Conferencia Interamericana de 1928 en La Habana, y allí fue a dar una batalla brillante e impresionante a favor de que los Estados Unidos reconociera, exigiendo que los Estados Unidos reconociera el derecho a la no intervención en el momento que estaban invadiendo
Nicaragua, a la no intervención, porque la tesis de José Gustavo Guerrero era: el derecho a la autodeterminación de los pueblos no basta. Si los Estados Unidos están interviniendo constantemente, como ha estado interviniendo, no hay soberanía, no hay derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación debe complementarse con el derecho a la autodeterminación, a la no intervención. Entonces esa batalla fue una batalla crucial. Yo tengo los documentos que los esconden al conocimiento de los estudiantes hoy. La mayor parte de los jóvenes no sabe por qué esa avenida se llama José Gustavo Guerrero. Bueno, el embajador de los Estados Unidos aquí en El Salvador empezó a presionar al presidente para que le ordenara a Gustavo Guerrero retirar su posición, y Gustavo Guerrero le contestó: no me pida realizar un acto antipatriótico, yo voy a terminar esta batalla y cuando regrese voy a renunciar de la Cancillería. Regresó, renunció, y tiempo después lo nombraron magistrado de la Corte Internacional de La Haya y llegó a ser el presidente de la Corte Internacional de La Haya. Así eran las cosas. El patriotismo no se había terminado. Aún en la derecha había patriotismo. Te relato otro hecho. Discúlpame que me tome este tiempo. 1916. 16 estaba en desarrollo la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. El gobierno de los Estados Unidos le impuso a Nicaragua un tratado, el Tratado Bryan Chamorro, por medio del cual le cedía los derechos de navegación sobre el río San Juan, sobre el lago Nicaragua, y el derecho de construir una vía interoceánica. Y además le cedía el derecho de establecer en el Golfo de Fonseca una base militar naval. Entonces el gobierno de aquel tiempo de El Salvador estaba presidido por Jorge Meléndez, un gobierno de derecha. Era parte de la dinastía Meléndez Quiñones, sin embargo todavía había patriotismo en los gobiernos. Jorge Meléndez inició un juicio contra el Tratado Bryan Chamorro en la Corte Centroamericana de Justicia y lo ganó. La Corte Centroamericana de Justicia anuló el Tratado Bryan Chamorro. Eran gobiernos que, a pesar de, independientemente de su ideología, tenían patriotismo todavía. Y eran solidarios, ¿no? Como ustedes le Eran solidarios. Entonces, yo podría citar más ejemplos. Es correcto. Podríamos pasarnos aquí la historia de este país ha historia. sido abandonada y el legado histórico de nuestros padres de la patria, no, porque aquí le dicen padres de la patria a los diputados, a mí me da risa eso. Porque ellos sí fueron padres de la patria, que lucharon por la independencia, lucharon por la Unión Centroamericana, y no Gerardo Barrios, y así se llama la escuela militar. Y la causa de Gerardo Barrios era la causa de Francisco Morazán, luchando por la integración de Centroamérica, la solidaridad entre los pueblos. Ahora aparece el ministro de Defensa por allí, sumándose a las declaraciones del presidente, ¿verdad?, por las declaraciones que yo hice en Cuba. Sería raro que termine amarrado un día de estos. A mí, ¿quién, yo? Señor Handal, ¿no? Deseos no le faltan como no le faltaban algunos de que yo estuviera muerto. Bueno. Lástima que no los pude complacer. ¿Sabe? Te amaré como al mundo.